Buenas noches, aprendices. Aló, aló. Hola, Wilson, buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan? Es que tengo aquí unas fallas técnicas, a ver si ya se me solucionaron. Listo. Bueno, buenas noches, aprendices. Bienvenidos a la formación del 19 de marzo del 2024. Damos inicio a la videoconferencia. Ya se inició la grabación de la videoconferencia. Ya estamos grabando, ¿listo? Bueno, bienvenidos nuevamente. La actividad de aprendizaje para el día de hoy es la actividad GAT2 2205 01094 AA1, que se denomina determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas. Tenemos la agenda del día de hoy, es el saludo, contextualización de la actividad de aprendizaje, los entregables que corresponden a las evidencias de aprendizaje, material de formación que tienen actualmente en el LMS Territorio, las dudas e inquietudes al final de la videoconferencia y para dar el cierre, una conclusión y cierre. Entonces, siguiendo esta agenda del día, damos continuidad con la formación. La actividad de aprendizaje, ya les comentaba, se llama determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de las necesidades informáticas. El material de formación lo encuentran en el LMS Territorio. Este material de formación está denominado especificaciones de software. Se van a trabajar dos evidencias de aprendizaje. Uno es el diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información y dos, especificaciones de los referentes técnicos del hardware y software y estimación de las condiciones económicas que se requieren para esta actividad. Bueno, aquí tenemos las dos evidencias de aprendizaje a trabajar, diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información y la EB303 es la especificación de los referentes técnicos del hardware, software y estimación de las condiciones económicas. Es importante tener en cuenta para las normas de presentación, como mínimo el documento debe tener una portada, una introducción y una tabla de contenido. El concepto de especificaciones de software, los requerimientos de la especificación de software, nos dice que es un documento de especificación de requisitos del software en el cual se enumeran los requisitos, las expectativas, el diseño y los estándares de un proyecto futuro. Incluye los requerimientos tanto comerciales, que rigen el objetivo del proyecto, los requisitos y las necesidades del usuario final, su funcionalidad del producto en términos técnicos.
Es importante que cuando nosotros estamos diseñando estas especificaciones del software, tener en cuenta el tipo de licenciamiento de software. Entonces, es muy importante este apartado de licencias de software. Entonces, cuando se realiza la implementación de un software, su uso debe estar regido por una normatividad que evitará futuras sanciones o multas, tanto en la parte del cliente como la parte del, llamémoslo, vendedor o propietario del software. En Colombia, la ley que regula las licencias de software es la Ley 603 del 2000, la cual recibe el nombre de ley para el cumplimiento de las licencias de software. Allí, en este licenciamiento de software, podemos apreciar que hay diferentes tipos de licenciamiento. Hay tipos de licencia, tipo licencia, hay patentes. Cuando patentamos allí un software, el código, está un derecho de autor o copyright. Otra licencia de software que también es muy usada en la parte pública y privada es el software libre, o en algunos casos es el open source. También encontramos software de fuentes abiertas y software de dominio público. Entonces, es muy importante que allí en su material de formación profundicen esta contextualización del licenciamiento de software, para que lo tengan en cuenta en la elaboración de su ficha técnica de software. ¿Qué es una ficha técnica? Las fichas técnicas nos definen, es un documento en el que se detallan las características o funciones de un software desarrollado. Esto funciona como una herramienta para transmitir los datos más relevantes sobre un tema específico. Entonces, esta ficha técnica se convierte en una herramienta de gran utilidad al momento de nosotros comercializar, ofrecer nuestro servicio de software o nuestro software, que le va a permitir a nuestro cliente conocer de una forma fidedigna y que los datos de una forma muy clara y exactos. Entonces, que hago referencia a que cuando yo estoy ofreciendo una licencia de software o estoy vendiendo un software o estoy haciendo un proceso de contratación para un software, un contrato de software, es muy importante que allí se deje claro qué funciones, qué módulos tiene nuestro software, ¿sí? Si se requiere un tipo, una base de datos, qué tipo de gestor de base de datos, si se requiere una licencia open source, qué tipo de licencia se le va a ceder a ese cliente. Y allí tenemos la construcción de la ficha técnica del software. Entonces, la ficha técnica del software para el diligenciamiento del formato, la diligencia, el coordinador técnico de desarrollo. Esto se basa, hay que tomar las sugerencias y consultar con el coordinador de las bases de datos y el coordinador de infraestructura del software. Entonces, son dos stakeholders allí interesados, dos personas que hacen parte de nuestro proyecto. Tenemos nuestro coordinador de desarrollo de software, pero tenemos estas personas que es el coordinador o el gestor de base de datos o la persona que haga allí las veces de las bases de datos, un coordinador técnico de la infraestructura tecnológica, qué tipo de software, qué tipo de hardware se va a utilizar, qué arquitectura, qué tipo de red, cómo lo vamos a usar, en qué tipo de servidores lo vamos a usar, va a ser en infraestructura en la nube, va a ser una infraestructura de servidores locales, cómo se va a implementar esta ficha técnica. Entonces, aquí hay un formato de ficha técnica, allí en el material de formación también encontramos este mismo formato de ficha técnica, donde pues nos dice, tenemos un formato de ficha técnica, especificamos cuál es el nombre de nuestro proyecto, nuestro software, la persona responsable, es allí el coordinador técnico de desarrollo, y hay unas características dentro de cada producto. Entonces nos dice
El nombre del producto, entonces se identifica pues con el nombre de nuestro software. La línea de producción, ¿sí? ¿A qué línea de producción? Cuando yo hablo de línea de producción, si ese es un software financiero, si es un software contable, si es un ERP, si es un sistema de gestión de talento humano, etcétera, de infinidad de software que podemos hacer para la industria. ¿Qué versión anterior? Entonces, si nunca nuestro software ha estado versionado, pues inicialmente allí el desarrollador o el coordinador técnico decide que su versión va a ser la 1.0, por ejemplo. La versión actual con el cual se identificará el nuevo producto, ¿sí? Si de pronto hay alguna otra versión actual, la 1.1, la 1.2. Módulo es el nombre técnico de los módulos que van a estar allí en nuestro software. Entonces, si yo estoy hablando de un software, por ejemplo, de un sistema de gestión de software de historias clínicas, entonces, ¿qué módulos debe tener ese software? Debe tener un software, un módulo de pacientes, debe tener un módulo donde tenga los médicos, debe tener un módulo de citas, de asignación de citas, debe tener un módulo de historia clínica, ¿cierto? Donde se haga allí su diagnóstico. Entonces, especificar allí ese tema. Especificar, algo muy importante, qué tipo de licencia le vamos a hacer a nuestro cliente, ¿sí? ¿Qué clase de licencia? Si es una licencia open source, si es una licencia de open source, software libre, si licenciamiento anual. Bueno, allí definimos qué tipo de software va a ser nuestro desarrollo de software. La descripción del producto, describir allí brevemente hacia dónde está orientado nuestro producto, hacia tener en cuenta la línea de producción acá en las características del producto. Si hablamos de un software de pronto de historias clínicas, de manejo de citas, entonces hacia qué puede beneficiar y hacia dónde puede servir. Si es un software de asignación de citas para un centro médico de odontología, si es un sitio para médico de rayos X, de un servicio de radiología. Entonces, ¿y cuál es el objetivo de este producto? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere dinamizar? ¿Quiere generar que este proyecto sea mucho más fácil para la atención de los pacientes, para la asignación de citas, ¿cierto? Entonces, allí se describe ese objetivo como tal. Ustedes ya lo tienen en su proyecto. Es allí hacer una breve descripción de ese producto. Sí, recuerden que esta ficha técnica es lo que va a ver nuestro cliente para que pueda entender de qué se trata nuestro producto. Luego tenemos una descripción del producto. Nos dice, describamos allí brevemente. Ok. Aquí perdón, copié lo mismo. Es que esta es la continuidad del formato. La arquitectura. Entonces, la arquitectura, la descripción explica el tipo de arquitectura de desarrollo del aplicativo. Entonces, ¿qué tipo de arquitecturas podemos tener? Cuando hablamos de arquitectura, nosotros podemos decir nuestra arquitectura, ¿qué tipo de arquitectura podemos tener en nuestro software? Podemos tener arquitectura, entonces puede ser un servicio local, ¿cierto? Con servidores locales, un servicio en la nube que está hoy muy fuerte, la arquitectura, ¿cierto? Entonces allí definimos que es un servicio local, si va a funcionar dentro de una intranet, si va a funcionar dentro de una red local, o si va a ser un servicio en la nube con acceso público desde cualquier lugar desde donde se tenga el acceso o la conectividad a la internet. Bueno, en arquitectura, explicar el tipo de desarrollo de arquitectura. Entonces, ¿qué podemos tener más allí? No, eso. Entonces, sí es importante, es decir, cómo va a funcionar. Es un web service, ¿sí? Un service.
es un software de escritorio, ¿sí? Un software de escritorio, ¿sí? Es un software de tipo Android, en iOS puede ser, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a tener allí? Si es un software, pero también necesitamos saber qué tipo de arquitectura va a usar, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Recuerden que cuando ustedes hicieron el requerimiento de su software, hicieron el estudio, el análisis de toda esa información que requería el cliente allí nos decía, vea, yo requiero un web service para la gestión de citas de mi consultorio, ¿sí? Entonces allí nosotros sabemos y entonces a raíz de que lo que el cliente nos ha dicho, nosotros podemos determinar si esa arquitectura va a ser local, si eso va a ser en la nube, porque yo puedo tener una red local, no necesita de que pronto ese software salga a internet, sino que simplemente dentro de mi empresa, dentro de mi organización, yo puedo en un servidor local desplegar esta web service mediante un desarrollo web en Java o con una conexión a una base de datos y un almacenamiento local. Pero también puede ser que la empresa sea mucho más grande, pero igual requiera un web service de gestión de citas de consultorio, pero tenga más sedes, más sucursales y si requiera un servicio en la nube que me va a permitir accederlo desde cualquier punto del mundo, desde donde haya una conexión a internet y haya esa conexión a la base de datos en la nube. Entonces, allí definimos qué tipo de arquitectura. Luego vienen los requerimientos del producto. Entonces, esos requerimientos del producto, voy a abrirles acá esta ficha de Word que he organizado. Creo que está más clara. Cuando decimos los requerimientos del producto, entonces tenemos tanto requisitos del sistema del lado servidor como requisitos del lado cliente. Recuerden que siempre que vamos a implementar una arquitectura, siempre debemos de tener en cuenta lado servidor y lado cliente. Déjenme ver si puedo encontrar acá una imagen donde de pronto nos explique. ¿Sí? Ok. Eh, sí, aquí tenemos una imagen. Voy a copiar esta imagen. Cuando nosotros hablamos tanto del lado cliente y el lado servidor, estamos diciendo, bueno, del lado del servidor, ¿qué requiero? ¿Qué hardware requiero? Entonces, escribimos aquí los requerimientos mínimos del equipo. ¿Qué tipo de software requiero? ¿Y qué otras recomendaciones requiero para que este aplicativo funcione mejor? Entonces, aquí tenemos nuestro lado cliente, servidor. Entonces, ¿qué requiero de pronto aquí para esta parte del cliente servidor? Pues nosotros sí requerimos, acá vamos a ponerle servidor. Entonces, teniendo en cuenta que ya hemos definido una arquitectura, ¿cierto? Si va a ser del lado servidor, si va a ser un servicio local o si va a ser un servicio en la nube, entonces, ¿qué requiero? Si yo estoy hablando del hardware, entonces pues requiero un servidor físico, físico, un Dell ProVilan con procesador Intel Xeon, ¿cierto? ¿Sí? Con un procesador Intel Xeon con ciertas características de memoria, ciertas
características de redundancia en discos, ¿sí? En discos RAID, entonces verificar eso. Él también me está preguntando, bueno, ¿qué tipo de software requiere? Si ustedes ven acá, aquí hay un servidor físico, pero el software que está ejecutando es un JS, entonces, ¿qué software requiero para esa aplicación? Entonces puede ser que yo requiera un servidor web, que puede ser el Apache Toca, ¿cierto? Que me va a permitir que yo desarrolle o despliegue mi aplicación en este servidor. Que allí en el formato me dice, bueno, del lado servidor, ¿qué otras recomendaciones usted sugiere? Entonces, pues yo allí yo sugiero entonces otras recomendaciones, por ejemplo, puede ser en qué gestor de base de datos voy a desplegar o voy a almacenar esta información. Entonces allí puede entrar en MySQL, puede entrar SQL Server, ¿sí? Y los diferentes gestores de bases de datos que nosotros les requiramos para nuestro despliegue de la aplicación, ¿sí? Puede ser MongoDB, puede ser MariaDB, puede ser PostgreSQL, ¿sí? Entonces, puede ser bases de datos relacionales o bases de datos no relacionales, dependiendo de nuestro tipo de infraestructura y dependiendo de qué arquitectura hemos definido para nuestro despliegue del software, ¿sí? Si yo dijera es un servicio en la nube, pues puede ser que yo requiera un servidor en máquina virtual, un virtual machine, o por ejemplo, si voy a contratar los servicios de Google para que desplegar mi aplicación desde los servidores de Google, yo requiero un Compute Engineer, que es una máquina virtual que me va a permitir implementar diferentes sistemas operativos como Windows, Linux, poder dockerizar y hacer otras funciones que va a permitir la versatilidad y la agilidad en el despliegue de mi aplicación. Ahora, cuando allí nos piden en esta ficha técnica del lado cliente, ahora que requerimos que nuestro cliente tenga como mínimo para nosotros desplegar esta aplicación. Entonces veamos aquí el formato, el requisito del sistema del cliente. Entonces nos dice, vea, también requiere hardware, qué software requiere y qué otras recomendaciones requiere. Entonces, ya del lado cliente no va a requerir un hardware de mayor capacidad como es un servidor de, físico o virtual, sino que va a requerir como mínimo, supongamos que requiere una tablet de 7 pulgadas o una PC, un portátil, un laptop, un PC portátil con requerimientos mínimos, con un procesador Core i3, ¿sí? Con unos requisitos muy mínimos, con un Core i3 de velocidad y que con eso sería suficiente. ¿Qué tipo de software requieren? Pues si yo estoy hablando de que voy a desplegar un web service de gestión de citas de consultorio aquí en mi arquitectura, yo requiero simplemente un navegador compatible con esta aplicación, que sea compatible, o si todos los navegadores son compatibles, ¿sí? Entonces, un navegador de internet, ¿sí? Porque estoy diseñando y estoy tomando la opción de que la arquitectura de mi aplicación va a ser mediante web. Otras recomendaciones, no, una conexión puede ser de internet de 2 megabytes, ¿cierto? Para que mi cliente pueda navegar, pueda hacer consultas en nuestras bases de datos o en nuestra aplicación web en referente a esto. Eso sería, con esto abordaríamos la parte de los requerimientos del producto. Allí tenemos otros requerimientos, son los requerimientos funcionales generales de este software. Allí definimos las funciones que el sistema realizará
de pronto si tenemos requerimientos adicionales, entonces allí definimos funciones adicionales para el correcto funcionamiento. Entonces, el cliente del producto, características del cliente o usuario final que pueden usar el producto. Entonces, ¿qué tipo de cliente? Entonces, el cliente. Entonces, si estoy hablando de un web service de gestión de citas, pues el cliente puede ser personal médico de clínicas, personal médico de consultorios, etc. Y aquí, estos requerimientos funcionales, es importante que ustedes allí en sus actividades anteriores revisen cuando ustedes realizaron esos requerimientos funcionales de pronto, ¿sí? ¿Qué funciones definieron para ese sistema? Entonces, por ejemplo, yo hablaba de un sistema de gestión de citas. Entonces, ¿qué requerimiento funcional? Pues yo requiero funcionales, un requerimiento funcional importante que requiero para mi software es que yo pueda realizar, asignar citas, ¿cierto? Ese sería un requerimiento funcional para mi software. ¿Qué requerimientos adicionales de pronto se requieren? Bueno, pues podría ser adicionales, un requerimiento adicional que el paciente pueda consultar su cita. ¿Sí? El paciente pueda consultar su cita en línea, ¿cierto? Y ver a qué hora le asignaron su cita, por si de pronto se le olvida, en qué consultorio, con qué médico, ¿sí? Entonces, ese podría ser. Allí, los clientes del producto, pues los clientes pueden ser personal médico, ¿sí? Personal médico, también usuarios finales, que serían nuestros pacientes, porque en algún momento ellos van a poder consultar estas citas que se les han asignado en línea, si nuestro requerimiento no lo permite, ¿sí? Bueno, hasta este punto ya hemos construido una ficha técnica de software, ¿cierto? Una ficha técnica de nuestro producto de software. Algo muy importante también es que cuando el director técnico, el coordinador técnico de desarrollo, termina allí su ficha, es muy importante que se establezcan estos ítems de aprobación del documento, quién elaboró ese documento, quién lo aprobó y quién lo validó. Puede ser la elaboración, puede ser del coordinador técnico de desarrollo, especificar una fecha. Quien lo aprobó puede ser el gerente de la empresa, puede ser el ingeniero de bases de datos, ¿sí? ¿Quién validó esto? El ingeniero de infraestructura o nuestro cliente. El otro punto importante que hay que tener en estas fichas técnicas de software es el control de versiones. Entonces, aquí encontramos un cuadrito donde yo he definido cuál es la descripción del cambio que va a tener ese documento. Entonces, inicialmente cuando hablamos del control de versiones, nosotros lo que decimos es que inicialmente debe estar principalmente la creación del documento. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo se creó ese documento? Entonces se creó el 19 de marzo del 2024 sobre la versión 1.0. En algunos casos de este control de versiones hay que tener muy en cuenta, esto va muy ligado con el tema de calidad. ¿Sí? Entonces tener en cuenta al quality de software, el QA de nuestro equipo de software para que nos ayude con este tema del control de versiones, nos ayuda a definir qué versión, qué fecha, todas estas cosas. Cuando el documento, en algún caso, el software obtuvo una actualización, agregaron un nuevo requerimiento adicional o agregaron un nuevo requerimiento adicional o actualizaron los servidores, ya no están en el local, sino que se pasaron a la nube por algún requerimiento de algún cliente y surgió una actualización. Digamos que esa actualización puede surgir
el 20 de marzo del 2024 y se actualizó ese documento. ¿Sobre qué versión? Puede pasar que siga siendo la versión 1.0 o puede que ya la versión sea 1.1. ¿Sí? De esta forma hemos construido nuestra ficha técnica de software. ¿Sí? Bueno, volviendo aquí a la contextualización de las actividades. Bueno, acá, perdón, aquí debería decir ficha técnica. Esto fue un error de digitación que tuve. Y aquí también. Entonces, terminando la contextualización, siempre en una ficha técnica debemos de tener una aprobación de quien elaboró, aprobó y validó ese documento. ¿Quién validó ese documento? Puede ser, en algunos casos, el QA de nuestro equipo de software, que es el ingeniero de calidad. ¿Sí? ¿Quién lo aprobó? Puede ser nuestro cliente o el gerente de la empresa. ¿Sí? Importante también mantener el historial de modificaciones de nuestro documento. ¿Qué cambios ha surgido este documento? ¿Cierto? Entonces, de esta forma hemos terminado la contextualización de nuestro material. Allí los invito a que ustedes estudien este material de formación que está en la plataforma para que profundicen sus conocimientos. Allí hay un concepto de teoría general de sistemas. No abarqué este concepto, que es uno de los conceptos que se vieron inicialmente, ¿sí? En la formación, al inicio, cuando ustedes estuvieron en teoría general de sistemas, viendo esta parte de qué eran los sistemas y todo este tema. Está la contextualización de las licencias de software. Allí invitarlos que también revisen este material de formación, se pongan en contexto sobre las licencias de software, los derechos de autor, para que puedan culminar su ficha técnica con mucha más facilidad. Y allí, en el tercero, encontramos la contextualización de la ficha técnica, cómo se elabora. También nos indica que hay una norma técnica, que es la ISO 9000, que nos puede dar unas pautas para la elaboración de esta ficha técnica. Igualmente nos da un ejemplo de una ficha técnica acá, allí la tenemos. Nos habla también del historial o el control de versiones de nuestro documento y nos habla de las firmas o aprobación de este documento. ¿Quién lo revisa y quién lo aprueba? ¿Sí? Entonces, con esto terminaríamos la contextualización de esta actividad, dando acceso a bueno, los entregables, las evidencias ya les había socializado. Es importante, bueno, también revisar acá en la guía técnica, en la guía de aprendizaje. Ustedes revisen su guía de aprendizaje y busquen allí, por ejemplo, esta actividad. La ficha técnica, entonces la buscan allí. Vamos a darle un control F para hacer una búsqueda. Buscamos y aquí nos dice exactamente la evidencia, diseño de las fichas técnicas. Nos da un recuento sobre el documento que reúne las características del punto de software desarrollados, permite la identificación de las fuentes de información. Entonces, ¿qué nos dice? Nos recomienda estudiar detenidamente los conceptos, revisar los temas sugeridos como material complementario, revisar la norma técnica ISO 9001 de gestión de calidad y realizar el diseño de las fichas técnicas. Enviarlo mediante el nombre de este producto a entregar lo deben denominar ficha técnica para la recolección de información en un documento PDF o Excel, ¿sí? Bien sea un documento de PDF o Excel. En esta otra actividad de aprendizaje también revisamos
esta actividad de los referentes técnicos del hardware, si ustedes revisan, acá, los referentes técnicos del hardware, dice, los referentes técnicos técnicos son muy importantes en la elaboración y solución de un software respecto a las necesidades de la empresa. Por otra parte, la estimación de condiciones económicas permite tener una proyección de lo que se puede desarrollar por este motivo. Para esta evidencia se requiere realizar un informe detenido teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces, elaborar un documento, se deben seguir las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo sobre las especificaciones del software. Se debe estimar las condiciones técnicas y económicas de acuerdo a las características de la solución del software de la empresa. Entonces, cuando hablamos de esto, como nosotros ya hemos definido por acá qué tipo de arquitectura, allí simplemente sería un documento con el técnicas, la solución del software y las necesidades de la empresa. Entonces, sería un documento con la solución. Entonces, esta solución, por ejemplo, si yo he definido acá otro documento, bueno, mi arquitectura va a ser un servidor local, va a ser un web service, cuánto sacarle un estimado, que aquí lo dice, acá nos especifica, especificación de referentes técnicos del hardware y el software, entonces cuánto nos puede valer esa implementación de este software, ¿cierto? Cuánto nos puede tener, nos puede costar en términos económicos mantener un software local para nuestra web service, cuánto económicamente nos puede valer este servidor. En el caso de del software que voy a requerir, que es una licencia de software Apache, es una licencia open source, no requiere de ningún costo, entonces me va a valer 0 pesos. Y aquí ya ustedes definen si el gestor de base de datos, por ejemplo, si ustedes optan por desarrollar, desplegar su aplicación en MySQL, pues nos va a costar también dependiendo de qué tanto es la capacidad de nuestra base de datos de almacenamiento, si lo queremos mediante software gratuito, pues podemos usar MySQL, o ya SQL Server si requiere la implementación de un software de pago. Entonces SQL sí requiere de que nosotros paguemos allí por el uso de este gestor de base de datos. Entonces es prácticamente, aquí tienen una parte de esta segunda actividad, simplemente es hacer como una estimación, un cuadrito, donde ustedes digan el proyecto, la implementación o el despliegue del proyecto nos puede costar alrededor de una cifra en números, un valor en pesos, 5 millones, 4 millones, 10 millones. Sí, es una estimación. Sí, recuerden que estamos simplemente en la fase de análisis donde se hacen esos estudios de investigación, donde proyectamos, ¿sí? Ya luego pasamos a la ejecución, a implementarlo ya como tal el proyecto. Por ahora estamos solamente analizando qué nos puede valer, qué estimaciones podemos tener. Bueno, con respecto a eso, hemos terminado. Yo les daría el espacio a ustedes, siguiendo la agenda, a las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Pueden levantar la mano las personas que deseen participar para resolver sus dudas e inquietudes. Brandon. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. No sé si ya me están escuchando. ¿Me pueden escuchar bien? Brandon, te escuchamos bien, sí, señor. Listo. Ingeniero, tendría dos preguntitas. La primera es, bueno, a lo largo, pues, en estos días que hemos trabajado, nos ha comentado acerca del tema de, bueno, de la plataforma, que están como el tema de la mudación de los datos, todas esas cosas que nos contaba la plataforma. Sí. Entonces, ingeniero, para preguntarle si por el momento
¿Esas actividades todas siguen subiendo a territorio, o eso ya la plata, o hasta cuándo funciona a territorio? Porque su nos decía como que hasta el 17, algo así, pero aún sigue funcionando. O sea, las evidencias seguimos subiendo ahí territorio, ¿no? Ya hay algo de la nueva plataforma o... Bueno, Brandon, para darle respuesta a tu inquietud sobre el tema de la plataforma, esta actividad ya no la vamos a cargar a territorio porque efectivamente venimos en una transición de cambio de plataforma. Entonces, esta actividad yo ya estoy incluido en los grupos de WhatsApp, que es un canal alternativo para informar en caso de pronto de que nos perdamos conexión en este lapso. Se va a crear unos equipos acá con los nombres de cada ficha, en el caso de la ficha 28.348.55 y la 28.348.56, voy a crear acá un equipo de trabajo y esta actividad, ustedes les creo allí su espacio, me la van a cargar en ese equipo de trabajo que el día de hoy al finalizar la videoconferencia web les voy a crear y les voy a compartir, ¿sí? En el espacio, en el anuncio incluso voy a dejarles en el LMS que todavía está funcionando, les voy a dejar este equipo, pero también se los voy a compartir por su grupo de WhatsApp y por todos los canales posibles que estén a mi alcance para que pueda llegar a todos ustedes, ¿sí? Bueno, no sé si con eso te doy respuesta a tu pregunta, Brando. Sí, sí, señor. Sí, esa preguntita, la fecha de entrega de estas actividades, ¿para cuándo quedaría, ingeniero? ¿Para este domingo? Para este domingo está bien, 24 de marzo. Con eso ustedes se toman el tiempo y yo también me tomo el tiempo para validar allí las actividades que ustedes tienen pendientes. Entonces, la recomendación, yo estoy cerrando ya las actividades, haciendo el cierre de las actividades, ya estoy deshabilitando el tema de que pueden entregar evidencias tardías, entonces es recomendarles, no carguen ya actividades, tengámoslas ahí en ese equipo de trabajo y tengámoslos en nuestro repositorio personal, en nuestro equipo personal, ahí para cuando ya el instructor les solicite, ustedes las entreguen en el espacio que se les ha solicitado. ¿Listo? Otra cosa importante es la activación del correo Soy Sena. ¿Sí? Entonces, resulta que este correo Soy Sena es el correo institucional que nosotros estamos usando, ¿sí? Es el correo que se va a usar. Bueno, aquí hay una presentación. Yo les voy a compartir ahorita un enlace donde debemos de verificar cómo podemos activar ese correo Z, ¿sí? Activación, porque el correo de Micena es un correo que no funciona ya o no lo estamos usando institucionalmente. Allí hay un video que nos muestra nuestra... Yo les voy a dejar un enlace para que podamos ingresar, activar nuestro correo Soy Sena. Ese correo es del Office 365, es una licencia que tienen ustedes como estudiantes, ¿sí? Y la puedan pues activar, porque ese es el canal oficial que se va a manejar para el proceso de formación en este transcurso o en esta migración de plataforma, ¿sí? Entonces, allí van a poder ustedes tener acceso a la videoconferencia, ¿sí? Sin necesidad de pronto de que los admitan. Yo actualmente tengo programada la videoconferencia para que admita cualquier usuario, para que cualquiera se conecte sin necesidad de que yo le autorice la conexión. Pero es importante allí hacer esa activación. Todos los martes la formación va a seguir normal, sin importar el cambio de plataforma. Todos los martes vamos a seguir aquí por este mismo canal a las 6:30 de la noche, 6:30 p.m.
igual el día que de pronto lleguen a perder este link, que siempre es el que se ha usado, pues se los puedo compartir por el chat de WhatsApp para que de pronto no tengan inconvenientes. Pero les doy la garantía como instructor de que siempre esa formación no va a tener afectación. Vamos a seguir trabajando en las evidencias semanales, en nuestras actividades de aprendizaje semanalmente, y va a haber pues su espacio acá, mientras nos habilitan en la nueva plataforma para que ustedes semanalmente carguen allí sus evidencias y yo emitirles un juicio evaluativo y una retroalimentación para estas actividades. ¿Listo? Por mi parte no serían más recomendaciones para el día de hoy. No sé si alguien más de los que están conectados tenga alguna otra sugerencia para hacer. Profe, yo tendría otra preguntita. Sí, El otro cuéntame. martes tendríamos clase, pues teniendo en cuenta que ya empieza como Semana Santa y eso. ¿Tendríamos clase el martes, la otra semana? Aparentemente sí, sí. Sí, porque el martes todavía es un día hábil, ¿sí? Entonces la Semana Santa es el jueves y viernes santo. Entonces yo creería que sí. Igualmente yo los voy a tener informados al respecto. Bueno, bueno chicos, si no tenemos más preguntas, dudas e inquietudes, sería dar paso al último punto, que es la conclusión y el cierre de esta videoconferencia, invitarlos a revisar su material de formación, invitarlos a que participen activamente en la entrega de las evidencias y bueno, una feliz noche para todos y muchas gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, compañeros. Feliz noche para todos.